Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar nuevamente juntos aquí para escuchar la voz del Señor y adorarle solamente a Él. Así que permítanme leer el texto del día de hoy. Nos encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Por fin ya salimos del capítulo 1, gracias a Dios. Así, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Del 1 al 8, sí. No, es del 1 al 8. Ahora falta del 1 al 8. Vale. No hay 18. ¿Vale? Pero bueno, vamos a leer el texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Vamos a orar. Amado Padre, ninguno de los que está aquí presente es algo para presentarse delante de ti. Ninguno de nosotros podemos venir delante de ti con una lista de cosas que hayamos hecho bien, cosas que nos hayan hecho merecedores de entrar en tu presencia y hablar contigo. Es por tu pura gracia, Dios, que nos podemos presentar aquí hoy, esta tarde. Y a veces olvidamos, oh Dios, el gran privilegio que tenemos de la oración. Yo soy el primero en olvidarlo, mi Dios. Tenemos un gran privilegio en venir a ti en oración, en tener una audiencia con el Creador de todo el universo, con aquel que tiene poder ilimitado, con aquel que conoce hasta las más profundas de nuestras necesidades. Tenemos un gran privilegio de venir delante de ti y muchas veces no lo aprovechamos. Como decía Peter en la oración pastoral, tú eres soberano, pero tú has decidido en tu soberanía usar a tu pueblo por medio de la oración para cumplir tus propósitos. Y Dios, y yo quiero pedirte y rogarte que nos ayudes a ser una iglesia que ora. Y como decía Peter, que si no es posible los miércoles por la tarde o por la noche, que podamos hacerlo uno con otro en cualquier otro momento, pero que no descuidemos la oración. Que entendamos el privilegio que tenemos no solamente de venir a tu presencia, sino también de participar contigo en lo que tú estás haciendo por medio de nuestras oraciones. Y que todo esto resulte luego en acciones de gracia al ver cómo tú manifiestas tu poder al cumplir tu voluntad. Así que recibe toda la gloria y toda la honra. Y te ruego que tengas misericordia de mí y que hables a tu pueblo por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Uno de los temas que ha estado dominando la conversación pública desde hace varios años es el tema de la inclusión. Es un tema que seguramente se seguirá hablando de él por muchos años. Hoy en día se llevan a cabo iniciativas en todas las áreas de la vida para garantizar que tengamos una sociedad más inclusiva. Desde los gobiernos que establecen políticas, establecen reglas, normas y leyes, hasta las empresas que por medio de la promoción de su marca quieren tener entornos de trabajo más inclusivos y amenos para los demás. Sitios donde cada persona se sienta bienvenida y bien recibida. Hace unos días
Gracias a Dios tuve el privilegio de participar en una gala patrocinada por un gran banco aquí en España y un gran periódico aquí en España, donde se premiaban a todos los empresarios del año y las empresas del año. Y había muchas categorías en esos premios: empresa familiar del año, empresa más innovadora, empresa más rentable. Y uno de los premios al que se le hizo mayor promoción fue a la empresa más inclusiva del año. Este premio fue recogido con mucho orgullo por los directores de la organización, que mientras lo recibían animaban a todas las empresas a seguir trabajando para hacer entornos de trabajo más y más inclusivos. Ahora, amados, esto todo es muy importante. La sociedad debe ser una sociedad más inclusiva. Ninguna persona debería sentirse discriminada por la forma en cómo piensa, lo que cree, ni tampoco por el color de su piel, ni su edad. Sin embargo, la verdad es que la inclusión también ha sido usada como una excusa para promover ideas, enseñanzas o ideologías que son completamente contrarias al diseño de Dios, a la palabra de Dios. Muchas personas promueven una inclusión que, en vez de promover la justicia y la equidad para todos los ciudadanos, lo que hacen es promover una ideología o una agenda. Y ahora, con la excusa de la inclusión y el respeto, se normalizan conductas sexuales que son completamente diferentes a lo que Dios establece en su palabra. Tan fuerte es esta tendencia de la inclusión que incluso muchas iglesias han abandonado el evangelio y la palabra de Dios para sumarse a esa tendencia, a ese espíritu del mundo. Y ahora hay iglesias que quieren ser inclusivas, y con esa bandera de la inclusividad lo que hacen es aceptar conductas pecaminosas como normales, minimizar la santidad de Dios, bajar el estándar incluso para los líderes religiosos y aceptar conductas pecaminosas que antes eran inimaginables. Hace unos días veía a un pastor en YouTube que crea contenido y hablaba de la triste realidad de que muchas iglesias incluso han ordenado ahora a, entre comillas, pastores que tienen una orientación sexual diferente a lo que Dios establece en su palabra. Y pareciera que quienes no se suman a esa ola o a esa tendencia no son inclusivos. Pareciera que quienes no se suman a eso no son respetuosos ni tolerantes. Pero escúcheme muy bien, hay algo que debemos dejar muy claro. No hay nadie más inclusivo en todo el universo que nuestro Dios. No hay nadie que acepte y que no discrimina a nadie más que nuestro Dios. El apóstol Pedro comprendió esta realidad en el libro de Hechos. En el contexto de la conversión de Cornelio, un soldado romano gentil que no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío, pero que por la gracia de Dios fue salvo y además fue sellado por el Espíritu Santo de una manera visible al hablar en lenguas. Pedro comprendió que nuestro Dios es un Dios inclusivo. Y de hecho en Hechos 10, capítulo 10, versículo 34, Pedro dice lo siguiente: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No hay nadie más inclusivo que nuestro Dios. Sin embargo, la idea de inclusión que tiene el mundo es muy diferente a la idea de inclusión que Dios quiere y hace por medio del Evangelio. Mientras el mundo promueve una inclusión que nos lleva a aceptar las conductas pecaminosas como normales, la inclusión bíblica lleva a Dios a adoptar al pecador, limpiarlo de su maldad, santificarlo y hacerlo parte de su pueblo. A lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios se ha mostrado siempre como un Dios inclusivo. Incluso desde el Antiguo Testamento, no importa el sexo, la edad, el origen o el idioma de la persona, Dios siempre ha sido un Dios inclusivo. De hecho, en el Antiguo Testamento leemos en Isaías 56, versículos 6 y 7, un texto que quizás muchos conocen, lo siguiente. Este es Dios hablando al pueblo de Israel. Y dice, versículo 6, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, para guardar el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y me alegraré en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Desde el Antiguo Testamento, muchas leyes al pueblo de Israel le decían cómo tenía que tratar a los extranjeros y recibirlos en medio de ellos. Y por si fuera poco, en el Nuevo Testamento vemos de una forma mucho más clara esta inclusión de todos los pueblos y toda persona en el Nuevo Testamento. De hecho, no solamente toda etnia, sino una reivindicación incluso de la mujer al ser tratada como coheredera de la gracia de Cristo, es decir, al mismo nivel que el hombre. En el Nuevo Testamento se nos muestra de una manera mucho más clara esta inclusión. Cuando leemos pasajes como Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dicen, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, esto no quiere decir que Dios está aboliendo el género femenino y masculino, o las clases sociales, o las etnias. No, lo que está diciendo es que no importa si eres hombre o mujer, no importa si tienes 60 años o 20 años, no importa si eres negro o blanco, alto, gordo, bonito o feo como yo, tienes entrada al pueblo de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Nuestro Dios es un Dios inclusivo. Y amados hermanos, una de las evidencias más claras la encontramos en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, donde Pablo empieza a hablar sobre cómo hay un evangelio que no es exclusivo para las personas que pertenecen de una genealogía, sino es un evangelio que es para absolutamente todo tipo de persona. Por eso, después de denunciar la falsa enseñanza y a los falsos maestros en el capítulo 1, Pablo lo que va a hacer es empezar a aplicar el evangelio en el capítulo 2, llevando a corregir a la iglesia en la práctica de oración y adoración que tenían. Por esta razón, amado hermano y amigo, mi argumento de esta tarde es que la verdadera inclusión se encuentra en el evangelio. Escucha bien, la verdadera inclusión no está en cómo el mundo la presenta. La verdadera inclusión se encuentra única y exclusivamente en el evangelio. Este sermón lo he dividido en 4 puntos. Todos ellos nos muestran cómo este evangelio, que es único, es absolutamente para todo tipo de persona. En primer lugar, vamos a ver la oración de la iglesia por todos. En segundo lugar, el deseo de Dios para todos. En tercer lugar, veremos cómo Cristo es un mediador para todos. Y finalmente, una enseñanza bíblica para todos. Así que te animo a que vuelvas conmigo al texto de hoy. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contienda. En primer lugar, lo que vemos en el texto es una exhortación de Pablo a la iglesia a orar por todos los hombres. Pero antes de entrar en este tema, debemos comprender el contexto. ¿Por qué Pablo, después de denunciar la falsa doctrina y a los falsos maestros, por qué parece saltar de un tema a otro, comenzando a hablar acerca de la oración? Después de todo, Pablo había enseñado en el primer capítulo acerca de la falsa doctrina. Había enseñado cuál era el uso legítimo de la ley. Había
declarado públicamente el nombre de los falsos maestros, advirtiendo a la iglesia que no debía creerle a ellos. Y por si fuera poco, le había dicho a Timoteo que debía seguir su ministerio siendo fiel, manteniendo la fe, es decir, la verdad del evangelio y la buena conciencia. Y después de todo esto, Pablo comienza a hablar de la oración. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo que estaba ocurriendo en Éfeso es que la falsa enseñanza de los falsos maestros había hecho tanto daño que estaba afectando la vida de oración y adoración pública de la iglesia. El capítulo 2 lo que representa es una corrección en la práctica. En primer lugar, Pablo hizo una corrección de doctrina, hablando acerca de no prestar atención a genealogías y mitos y palabrerías vanas, y ahora va a enseñar cómo la iglesia debe orar y adorar públicamente cuando se reúnen como un cuerpo todos los domingos. Así que, amados hermanos, en primer lugar, lo primero que Pablo hace es corregir las prácticas en el culto público de la iglesia. Y esta falsa enseñanza estaba afectando este culto público. Quiero que leas conmigo 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Te lo debes saber ya casi de memoria. Pero el versículo 3 y 4, Pablo habla acerca de la misión que le dio a Timoteo. Y quiero que veas lo que corrige y quiero que prestes especial atención a cuál es el fruto que produce esa falsa doctrina. Dice así: tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, y escucha bien, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Quiero que con este fruto de esa enseñanza falsa en mente, leas ahora el versículo 8 del capítulo 2. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Las discusiones inútiles que estaban produciendo estas falsas doctrinas, estos debates teológicos estériles que no tenían ningún tipo de utilidad para el reino de Dios, estaban afectando la vida corporativa de la iglesia. Y ahora públicamente cuando oraban era evidente la división entre ellos. Era evidente el conflicto, era evidente todo lo que ocurría en el culto público porque esta falsa enseñanza estaba produciendo impiedad en el corazón de los creyentes. Y digo que esto era un debate teológico estéril, amados hermanos, porque no todo debate teológico es estéril. Pero cuando el producto de eso son solamente discusiones y altanerías y ver quién tiene la razón, entonces es un sinsentido. Está bien poder debatir posturas, aclarar posiciones, intentar entender qué es lo que el otro cree, incluso intentar persuadirse uno a otro, pero cuando el fruto de eso son discusiones interminables que en vez de avanzar el plan de Dios, que es por la fe, lo que hacen es distraer a la iglesia discutiendo sobre cosas que son de segundo o tercer orden, entonces la iglesia está en un error. Y Pablo corrige esta actitud en el momento de la oración pública de la iglesia. Y le dice, hombres, cuando oren públicamente, háganlo en santidad, sin ira y sin las discusiones tontas que está produciendo estos mitos y esta genealogía. Ellos estaban enseñando acerca de qué genealogía es la correcta, quién pertenece y quién no pertenece al pueblo de Dios, quién se podía justificar por medio de la ley, quién era realmente parte del pueblo de Dios. Y Pablo lo que hace es corregir primero su actitud ante la oración pública, pero también el contenido de su oración. Estos falsos maestros estaban enseñando que no todo el mundo es parte del pueblo de Dios. Hay personas que son especiales, si perteneces a esta genealogía, si perteneces a este grupo, si eres descendiente de no sé quién, entonces seguramente eres especial dentro del pueblo de Dios. Y Pablo le está diciendo a estos que no hay clases sociales en el pueblo de Dios. No hay cristianos de primer y segundo orden en el pueblo de Dios. No hay personas que son más importantes. Y esto lo hemos dicho en nuestra iglesia muchas veces. Ni siquiera los pastores son más importantes. Somos simplemente servidores de Dios en medio del pueblo. Pero no hay cristianos que estén en un pedestal y otros que no.
cristianos que tengan una posición diferente en Cristo que otros no tienen. Absolutamente no, eso no existe. El Evangelio es verdaderamente inclusivo porque nos pone a todos por iguales delante de Dios. Y por eso Pablo corrige esta actitud en la iglesia. Así que con esto en mente, sabiendo que Pablo estaba corrigiendo en la práctica el producto de esta falsa enseñanza, tiene mucho más sentido que ahora se dirija a la iglesia para corregir su oración. Y por eso leemos en el versículo 1 del capítulo 2, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y este es nuestro primer punto de hoy. La oración de la iglesia por todos los hombres. No solamente por un grupo exclusivo o unas personas que son especiales dentro del pueblo de Dios, ni siquiera solamente por aquellos que son parte del pueblo de Dios, sino por todos los hombres. La intención de Pablo al usar estas 4 palabras en este primer versículo no es simplemente casual. Pablo no está usando diferentes palabras acerca de la oración simplemente como sinónimo, sino que está dando una descripción completa de cada área de la oración, cada elemento de la oración. En primer lugar, habla acerca de la súplica. Y la súplica tiene la connotación de pedir o rogar a Dios por situaciones específicas en las que Dios solamente nos puede ayudar. Por ejemplo, una enfermedad, una falta de trabajo, la pérdida de un familiar, cualquier cosa que sea específica en la que Dios tenga que intervenir para que podamos mantenernos firmes. Esto es una súplica delante de Dios, un ruego. Pero Pablo luego dice oraciones. Y estas oraciones en un sentido restringido de la palabra tiene que ver también con un ruego, pero quizás por motivos que son mucho más permanentes. Por ejemplo, necesidades que siempre están presentes. ¿Cuántos de aquí no necesitamos seguir creciendo en santidad? ¿Cuántos de aquí no necesitamos seguir creciendo en nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí no necesitamos seguir creciendo en nuestro amor por Dios y por las personas? Esto es algo que nunca va a terminar. Siempre vamos a necesitar orar y pedirle al Señor que nos ayude en estas situaciones y necesidades mucho más permanentes. Pero la tercera palabra que utiliza es peticiones. Y la palabra griega para peticiones es intercesión. Así es como debería ser traducida. Las intercesiones son diferentes porque es abogar delante de Dios, rogar delante de Dios por alguien que no eres tú. Es pedir en favor de otro. Es rogar a Dios por la necesidad de otro, por otro, no mí, no por yo, sino por aquel quien está en esta necesidad. Y puede que no sea una necesidad, puede ser que simplemente tenga que interceder por sabiduría. No es una petición a título personal, sino en representación de la otra persona. Y finalmente Pablo usa la palabra o la expresión acciones de gracia. Y todo esto, hermanos, cierra el ciclo de la oración. Porque la acción de gracia tiene que ser esa expresión de adoración y gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Todo lo que Dios nos concede o incluso lo que no nos concede debe ser expresado a Él en gratitud. Por eso en nuestro culto público usted se ha dado cuenta que tenemos oraciones muy marcadas que muestran la transición entre un punto y otro del culto. Y justo antes de la predicación precisamente tenemos la oración pastoral, que engloba todos los aspectos de esta oración: súplica, oración, intercesión y acción de gracias. Este debe ser la oración pública de la iglesia y debe ser hecha con una actitud no de pleito, sino una actitud de humildad y de unidad. Esta es la oración que, siendo dirigida por los hombres en la congregación, tiene que ser un modelo para el resto de la iglesia. Ahora, ¿quién es el objeto de esta oración? ¿Quién es aquello por quien se pide? La Biblia nos dice que es por todos los hombres. Al final del versículo 1 dice que se hagan acciones de gracias por todos los hombres. Y luego nos enseña quiénes son todos los hombres.
Porque lejos de entender esto como todo individuo de la raza humana, lo que Pablo tiene en mente aquí no es cada persona de la humanidad, no es cada individuo, eso es imposible. Ni usted ni yo conocemos a todas las personas de la humanidad. No conocemos ni siquiera a todas las personas que hay en Madrid ni en San Chinarro. Es imposible orar por todos los hombres. Lo que Pablo está diciendo es por todo tipo de hombres. Es decir, por personas de todo pueblo, nación, sexo, edad y clase social. De hecho, eso es lo que nos dice Pablo más adelante. Después de decir por todos los hombres, habla acerca de los reyes y todos los que están en autoridad. La iglesia en Éfeso estaba orando por la población, pero dejaban fuera, excluían a los reyes y a los gobernantes. Como si esa clase social no fuera merecedora de escuchar el evangelio. Como si ahora el evangelio fuera solamente para los pobres y no para los ricos. Como si hubieran personas que no necesitaran a Jesucristo. Yo me acuerdo una vez hablando con una amiga que vive en Australia, no es creyente. Bueno, es creyente a su forma. Ella me decía, wow, no entiendo cómo en Australia nadie cree en Dios. Y me dijo, claro, es que tienen la vida tan resuelta que pensarán, ¿para qué lo necesito? Como si la comodidad en este mundo y el poder adquisitivo fuera el mayor problema de la humanidad. Pablo está diciendo a la iglesia, no importa que tengan la vida resuelta, hay que orar por ellos. Y como decía Peter, la oración de la iglesia es el medio que Dios quiere usar para alcanzar a las personas. Por eso les dice, oren por los reyes y por todos los que están en autoridad. El evangelio, amados, no es un evangelio clasista. Porque hoy está muy de moda, incluso en los partidos políticos, está muy de moda en ver a los ricos como malos y a los pobres como buenos. Aquellos que han sufrido por su condición de raza o de religión, ven a ellos como merecedores de privilegios y a otros como opresores. Esa es la inclusión que el mundo ofrece, la inclusión que el mundo está ahora promoviendo. El hombre blanco es malo, lo siento Peter y Caleb y cualquier otro. Entonces los negros y los latinos somos los que somos merecedores de privilegio. Entonces retribúyeme todo. Esa es la inclusión ahora que está promoviendo estos movimientos. Pero no es así en el Evangelio. El Evangelio no dice uno es mejor que otro. Dice los dos están en necesidad de Cristo. Los dos son bienvenidos por medio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de orar por los gobernantes? Bueno, evidentemente, en primer lugar, su salvación. Pero también la iglesia debe orar para que los gobernantes puedan reinar con justicia y paz. Porque, amado hermano, en una sociedad donde hay justicia y paz, la iglesia puede florecer y crecer mucho más claramente. Y digo claramente porque en los países donde la iglesia es perseguida por los gobernantes y por la sociedad, no se tiene la libertad de predicar como estamos haciendo aquí ahora. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia estamos en un país donde no se nos viene a perseguir por creer lo que creemos. Es posible que la cultura sí nos persigan culturalmente diciendo que somos retrógrados y que somos racistas y todo esto, pero realmente no hay una persecución oficial en contra de la iglesia. Tú y yo tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y familiares sin ningún tipo de represalias. Al menos oficial por parte del gobierno. Y esto es exactamente lo que Pablo le está diciendo. Oren por los gobernantes, oren por todos los que están en autoridad, para que como iglesia podamos vivir tranquila y sosegadamente. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la iglesia pueda vivir tranquila para ejercer su libertad religiosa y predicar el evangelio. No quiere decir que el creyente tenga que orar por una vida libre de problemas, sino que tenemos que orar pidiendo, Señor, que estos gobernantes permitan la libertad religiosa, que estos gobernantes permitan los valores cristianos para que la iglesia pueda predicar y llegar al resto de la sociedad. Si estamos corriendo por nuestra vida, probablemente no vamos a estar pensando en predicarle al vecino. Por eso nos muestra
Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4, que cuando la iglesia está distraída en discusiones tontas, en el versículo 4, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, lo que está haciendo es discutiendo. Tenemos que estar orando, Señor, permite que este gobierno haga avanzar tu reino. Y sabemos que Dios es soberano. Dios no necesita al gobierno para avanzar su reino. Lo podemos ver en países perseguidos. A pesar de la persecución, la iglesia prevalece y se mantiene. No crece en número quizás tanto, pero se mantiene firme y fortalecida. Pero nuestra oración debe ser, Señor, que tu reino avance en España. Permite que los gobernantes aprueben leyes que sean conforme a tu diseño. Que cada vez más personas puedan escuchar acerca de iglesias siendo abiertas, que no hayan tantas restricciones. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa y yo llegamos aquí a España, vivimos en una ciudad que se llama Torrejón de Ardoz. Y en Torrejón de Ardoz hay una ley que limita y restringe la plantación de muchas iglesias. Porque dice que en un radio de no sé cuántos kilómetros, ya no me acuerdo, no puede haber dos iglesias juntas. Y da igual si son de diferentes religiones. Si hay una iglesia de los mormones, pues ya no puede haber otra iglesia. Si hay una iglesia católica, entonces ya no puede haber otro tipo de iglesia en un radio de tantos kilómetros. Y de alguna manera son leyes que restringen la predicación y la propagación del evangelio. Porque no permite con libertad que se puedan plantar otras iglesias o iglesias sanas donde hay una iglesia, aunque no sea sana. Este es el tipo de cosas por lo que debemos orar como iglesia. Padre, que los gobernantes sean temerosos de tu nombre y que tengamos facilidad para poder predicar el evangelio. Aunque muchas veces esto es contraproducente porque la facilidad produce una comodidad que nos lleva a olvidarnos de la urgencia de predicar, hermanos. A veces hace falta un poquito de persecución para recordarnos el cristianismo bíblico. Pero esto es exactamente lo que este texto nos enseña. La iglesia debe orar por todos los hombres. La iglesia debe orar por aquellos que están en puestos de eminencia y de poder y de autoridad con el fin de que haya una libertad religiosa que nos permita propagar el evangelio a toda la sociedad. El teólogo y comentarista bíblico William Hendrickson dijo acerca de este pasaje que cuando la iglesia está libre de molestias como guerras o persecuciones, facilitará la extensión del evangelio de la salvación en Cristo para la gloria de Dios. Y es una realidad, amados. Esta oración de la iglesia por todos los hombres, independientemente de la clase social en la que se encuentren, refleja el deseo de Dios para todos los hombres. Y este es nuestro segundo punto. En los versículos 3 y 4 vemos cuál es el deseo de Dios para todos los hombres. Y de nuevo, la expresión todos los hombres aquí tiene que entenderse como todo tipo de hombre, todo tipo de persona. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Pablo, hablando acerca de la intercesión, de la oración de la iglesia por todos los hombres, dice esto, es decir, esa oración es buena y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué cosa? Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. A Dios le agrada la intercesión de la iglesia por todos los hombres, porque su deseo es que los hombres de todas las naciones conozcan la verdad del evangelio. De nuevo, esto no se refiere a cada individuo de la raza humana, se refiere a personas de todas las razas. Grupos étnicos que el Señor está atrayendo a sí mismo para tener personas de toda nación y de todo pueblo, de todo tipo y de toda clase. Dios no es un Dios que salva solamente una etnia. Muchos piensan que el pueblo de Israel es el único pueblo de Dios, pero no es así. En el Antiguo Testamento, incluso antes de que el pueblo de Israel hubiera nacido como nación, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde el inicio Dios siempre ha sido un Dios inclusivo. Por eso es importante recordar nuestro evangelio, nuestro argumento de hoy. La verdadera inclusión se encuentra en el evangelio. Nuestro Dios no hace acepción de personas sin importar si eres hombre, mujer, joven, anciano o lo que sea. Dios quiere que todos conozcan la verdad. Ahora bien, muchos han usado este texto como un argumento en contra de la doctrina de la elección divina.
La doctrina que enseña que Dios es quien escoge a quién salvar. Pero la realidad, amados hermanos, es que este texto no puede ser usado como ese argumento. Porque como estamos viendo, Pablo no está hablando de cada individuo. Pablo está hablando de cada persona representada en toda la humanidad. Clases sociales es lo que Pablo tiene en mente. Pablo está diciendo, no que va a salvar a todos los individuos, sino a personas de todo tipo. De hecho, en Romanos capítulo 8, versículo 30, se nos dice que Dios a quien quiere salvar, Él salva. Si Dios quisiera salvar a todos los individuos de la humanidad y no lo pudiera hacer, porque es evidente que no todas las personas son salvas, entonces Dios no sería un Dios todopoderoso. Entonces Dios sería un Dios incapaz de cumplir su voluntad. Y entonces ahí todo el cristianismo se derrumbaría porque no tenemos ninguna esperanza segura de que Dios nos vaya a preservar para Él en la eternidad. No tendría poder para hacerlo. Pero en Romanos 8:30 se nos dice que Dios a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona a la que Dios escoge y llama, en realidad se salva. Si Dios no tuviera poder para cumplir eso, amados hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Porque entonces quedaría para mí y mi poder y mi fuerza y mi voluntad, que son bastante débiles, permanecer firme en el Evangelio. No, Dios cuando quiere salvar, salva. Por eso este texto en 1 Timoteo 2 no nos está diciendo una contradicción entre dos pasajes. No nos está diciendo que Dios salva en efecto, pero que quiere salvar a todos los hombres siendo entendido como individuos. No, lo que está diciendo es todo tipo de personas. Y Dios de hecho salva a todo tipo de personas. Cornelio era un soldado romano que era pudiente, no pasaba necesidad. Era rico y gentil. Y Dios lo salvó. El ladrón en la cruz, un criminal, y Dios lo salvó. Las mujeres que seguían a Jesús, mujeres, y Dios las salvó. Todo tipo de persona es salvo en Cristo Jesús. Por eso que Dios cuando quiere salvar a alguien, amados hermanos, podemos tener la certeza de que Dios salva. En este texto se nos muestra que su deseo es para las naciones. Dios es un Dios que quiere salvar personas de todas las naciones. Y de hecho, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en la visión del apóstol Juan, vemos que personas de todos los pueblos están alabando al Señor. De todas las lenguas, de todos los colores y de todos los tamaños. Como usted los quiera ver, todo tipo de personas están allí. Por eso en Isaías 56 se nos dice que su casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para las naciones. Porque todas las naciones tienen que ver al pueblo de Dios y decir, yo también tengo acceso a esto. Yo también puedo ser incluido en ese pueblo que tiene esa relación especial con el Creador. No hay una exclusión por etnia, como se creía en el pueblo de Israel. Amados, muchas personas ven en el Evangelio algo cultural. A mí me ha tocado aquí en España, sobre todo cuando hablo con mis compañeros de trabajo, me dicen, pero eso es para ti que eres panchito, me dicen. Y amado hermano, la verdad es que me dicen, oye, si tú hubieses nacido en otra cultura, si hubieses nacido en India, a lo mejor no serías cristiano. Y puede que tengan razón. Pero si Dios me quería salvar, me iba a salvar, hubiese nacido yo en India, en Pakistán o en donde sea. El Evangelio no es algo cultural. Evidentemente hay culturas que se han fundamentado en valores judeocristianos y donde el Evangelio es mucho más común escucharlo. Pero eso no quiere decir que el Evangelio sea para una cultura. No, amados, es para los latinos y para los europeos. Es para los asiáticos y para los árabes. Es para los nórdicos y los no nórdicos. No sé cuál sería el otro. Pero es para todos. Absolutamente para todos. Por eso el Señor Jesús le dijo a su iglesia, cuando les encomendó predicar el Evangelio, en Mateo 28, 18 le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos ¿de dónde? De todas las naciones. Absolutamente a todos.
Vayan y prediquen el Evangelio. Muchas veces veo con dolor a cristianos que parecieran tener un cristianismo cultural. Sobre todo ahora con esto de la guerra entre Israel y Palestina. Pareciera haber como un racismo religioso en algunos cristianos. Como si Israel fuera una nación especial y los palestinos no. Como si nosotros tuviéramos que estar de acuerdo con un bando o con el otro. Y amados hermanos, la realidad es que ni uno ni otro es salvo. Porque los dos necesitan a Jesucristo. Un judío que rechace la deidad de Cristo y no crea que Cristo es el mediador entre él y Dios, entonces no es salvo, amado hermano. No es por cultura, no es por etnia. Es un evangelio para todos. Esta es la sorpresa que se llevó Pedro en Hechos 10:35. ¡Wow! El evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es posible que yo, siendo judío, apóstol de Jesucristo, venga a comer con un gentil? Y que de paso este gentil ahora hable en lenguas por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué es esto? Amado hermano, esa es la inclusión del evangelio. Debemos orar por Israel, pero no para que gane la guerra, sino para que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y debemos orar también por Palestina, no para que se establezcan como país, sino para que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y la política se lo dejamos a quien sabe de eso. Pero la iglesia tiene que orar por ambos bandos. Nosotros no somos una subdivisión de Israel. No. Evidentemente el pueblo de Israel cumplió su función en el tiempo que Dios lo escogió para traer al Mesías. Y evidentemente hay israelitas que estarán en los cielos. Y gloria a Dios por eso. Y hay que seguir predicándoles. Pero también es así con los árabes, asiáticos, rusos y con todos los demás. Amados, el evangelio no es solamente para los cristianos y los judíos, es para todas las naciones. Por eso Dios ha provisto un camino. Y esto nos lleva al tercer punto. Dios ha provisto un camino que puede ser transitado por todos. Y en este camino hay un cambio, hay un contraste muy marcado en este texto. Porque Pablo viene hablando de la oración que tiene que hacerse por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres crean en el Evangelio. Pero ahora habla de un solo Dios y un solo mediador. Mira lo que dice el versículo 5. Bueno, vamos a leer del 1 al 5 para que tengamos todo en mente. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y mira el contraste, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si bien es cierto que el evangelio es inclusivo para toda clase de personas, esto no quiere decir que toda clase de creencia es compatible con el evangelio. El evangelio es inclusivo para las personas, pero es exclusivo en su doctrina. Es exclusivo en su enseñanza. Es limitado y específico en cómo se puede formar parte de ese pueblo de Dios. Solamente hay un mediador, nadie más. Solamente hay un Dios, no hay más. Todo tipo de persona puede venir a este único y exclusivo camino que Dios ha establecido, que se llama Jesucristo. Nadie más. Y amados hermanos, hay personas que creen, incluso he escuchado a cristianos decir, que los musulmanes y los cristianos adoramos al mismo Dios. Amados, no es cierto. Alá, Buda, Krishna y Cristo no son el mismo tipo de personas. Solamente hay un Dios verdadero. Y es el Dios que se ha revelado a sí mismo por medio de la creación y de la Escritura. Y ese Dios verdadero, creador de todo el universo, ha provisto de un único camino. Disponible para todo el que quiera, pero es un único camino. Eso quiere decir que toda persona es bienvenida.
pero debe acercarse única y exclusivamente a Cristo. No es Cristo y otra cosa, es solo Cristo. El texto nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y un mediador, amados hermanos, es alguien que funciona como un intermediario entre varias partes. Como en una negociación. Cuando hay un conflicto, cuando hay un pleito, cuando hay un desacuerdo, hay un mediador que intenta reconciliar a las partes. Y la Biblia dice que todo ser humano, y aquí sí estoy hablando de todo individuo, está bajo el pecado. Toda persona viva y que ha vivido en este mundo está en la misma condición en la que estoy yo, en pecado y necesidad de un Salvador. Así que toda persona está en un mismo estatus en el Evangelio. Es inclusivo para lo bueno y también para lo malo. Porque no hay méritos que nadie pueda tener, sino que delante de Dios todos somos iguales. Y la Biblia dice claramente que nosotros en nuestro estado de muerte espiritual somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Así nos llama la Biblia. Nos llama hijos de ira. Es decir, somos objeto de la ira de Dios. Lo único que Dios nos debería dar a nosotros es ira. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y en esa condición Dios ha provisto a un solo mediador. Él ha dicho, sí, la humanidad está en enemistad conmigo por su pecado y justamente yo los debo condenar a todos, pero he establecido a un mediador, uno solo, que puede reconciliar a muchos conmigo. Y ese es Jesús. Él se entregó a sí mismo, es lo que nos dice el texto. Mira lo que dice el versículo 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y de nuevo, no es una salvación universal, es por todo tipo de personas. No solamente los judíos. Cristo no murió solamente por los judíos. Murió por los pecados de personas de todo tipo. Un solo mediador para todos. Cristo vino a este mundo para entregar su vida. Él recibió el justo juicio que todos merecemos. Lo recibió Él sobre su cuerpo. Y a Él, al pagar con su vida, con su muerte, ahora nos ha rescatado a nosotros. Y esto es algo legal. Si a ti te multan y alguien paga la multa por ti, ya tú no la tienes que pagar. Y eso es lo que hizo Cristo, salvando las diferencias. La multa divina es impagable para el ser humano. Pero Cristo con su vida la pagó y satisfizo toda la ira de Dios. Amado hermano, este es el Evangelio de la inclusión que nos muestra la Biblia. Y amado amigo, hay un solo Dios. Hay un solo camino y un solo mediador. Y ese camino no es una iglesia en particular. No, nosotros no somos la única iglesia verdadera. Hay muchas iglesias que incluso son mejores que nosotros. No es una iglesia, es una persona, es un mediador, es Cristo. Y a menos que tú vengas a Él, no podrás ser parte del pueblo de Dios. Y no es porque Dios te rechace, es porque hay una exclusividad en cómo podemos ser salvos. Y ese es Cristo. Amado amigo, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú quieres ser parte del pueblo de Dios? No va a ser por tus buenas obras. No va a ser por algo que tú hagas que te haga merecedor de esto. Yo te quiero animar a venir a Cristo porque Él fue el que pagó el precio por tu pecado. Él es el único que puede darte entrada a su pueblo. Solamente por medio de Cristo podemos ser aceptados por Dios. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ahí está la inclusión del Evangelio. Pero hay que venir a Cristo. No hay otra manera. La inclusión no es una bandera que permite venir a Dios en nuestros propios términos. No, la inclusión es en lo que Dios hace con todo pueblo y nación por medio de Jesucristo. Y eso es lo que te quiero animar hoy. Ven a Él. Y si esto es algo que tú quieres hacer hoy, yo quiero hablar contigo después del culto. Pero amada iglesia, hemos hablado de cómo debemos orar por todos los hombres, cómo esa oración refleja el deseo de Dios para todos los hombres.
y que en ese deseo Dios ha provisto un solo camino para todos los hombres. Y finalmente, amados, vamos a ver cómo el ministerio de la iglesia es enseñar una misma enseñanza para todos los hombres. Un evangelio inclusivo para todo tipo de personas, que no dependía de una genealogía como enseñaban estos falsos maestros en Éfeso, sino que era para todo pueblo y nación. Y mira cuán inclusivo es Dios. Mira cuán inclusivo es Dios, que no solamente llama a su iglesia a orar por todos, no solamente ha provisto un solo camino para todos, sino que ha mandado pastores, maestros, apóstoles, misioneros, que alcancen a todos. La inclusión se ve en el hecho de que Dios envía a sus predicadores a toda la tierra. Y esto es lo que dice Pablo, versículo 7. Y para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles. ¿Sabes qué significa gentil? Todo aquel que no era judío. Es decir, todas las demás naciones. Pablo habla en una de sus cartas diciendo que tiene el deseo de venir a España porque aquí no había predicación del evangelio y él quería alcanzar pueblos donde no había predicación del evangelio. El ministerio apostólico de Pablo consistió en esto, en predicar a aquellos que no eran considerados pueblo de Dios, para que por medio de la predicación fueran salvos e incluidos en el pueblo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Este es Pablo describiendo su misión, su ministerio apostólico. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Dice lo siguiente: porque aunque yo soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a alguno, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el evangelio es un evangelio inclusivo para todo pueblo y nación. Y yo quiero participar del evangelio. Yo quiero participar de la inclusión que Dios está trayendo a todos los pueblos por medio del evangelio. Por eso yo me hago como todos, para ganar a todos. En otras palabras, Pablo fue constituido para llevar el mensaje a todo tipo de personas. Es lo que está diciendo él en 1 Corintios 9. Vemos nuevamente la inclusión bíblica del evangelio. Pablo incluía a todos, pero escucha bien, su predicación era mediante la fe y la verdad. Es decir, el mensaje era siempre el mismo. Por eso este último punto se llama una enseñanza para todos. Porque el evangelio no debe cambiar para alcanzar a distintos pueblos. El contenido del mensaje debe permanecer siempre igual. No podemos cambiar la enseñanza si estamos hablando con un español o con un asiático simplemente para hacerlo más aceptable delante de él. No, la forma en cómo predicamos, sí. El medio que utilicemos, Pablo dice, he usado todos los medios posibles. He adaptado todos los medios posibles para enseñar esta fe y esta verdad. Una enseñanza para todos los hombres. Pablo enseñaba que solamente hay un mediador. Esa era su predicación. Y llamaba a todos los hombres a que vinieran en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Mira cómo predicó a los atenienses en el Areópago. Les dijo, al Dios no conocido que vosotros tenéis ahí, de ese Dios os vengo a hablar yo. Ese es el Dios creador y verdadero. Y luego los llamó al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestra predicación es una predicación única, exclusiva, pero que tiene destinatarios de todas las naciones. Y por eso nosotros queremos alcanzar, sí, más personas de España.
Nuestra iglesia está compuesta mayormente por personas de otras naciones. Pero, amados hermanos, eso no quiere decir que esta no sea una iglesia aquí en España. Porque sí, queremos ver más españoles aquí. Pero también queremos ver más asiáticos, y más africanos, y más latinos, y más de otros países. Queremos ver una iglesia que represente el cielo con gente de todo pueblo, nación y cultura, mostrando la unidad que hay en Cristo, mostrando la inclusión que hay en Cristo. Eso es el propósito como iglesia. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir nosotros a la luz de este pasaje? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Bueno, la aplicación más directa, tengo 4 o 5 quizás, todavía no sé cuántas tengo. Pero la aplicación más directa, amados hermanos, es en el culto público de la iglesia. Porque lo que Pablo está corrigiendo es la oración y adoración corporativa. Le está diciendo, cuando oren, no se peleen. Cuando oren, que no haya discusiones entre ustedes. Oren con manos santas y sin discusiones, sin pleitos. Así que lo que Pablo está haciendo es corrigiendo la adoración. Y lo comienza haciendo en este versículo y va a terminar en el versículo 15. Pero veremos esto en otra ocasión, cuando Pablo corrige en primer lugar la actitud de los hombres y luego en segundo lugar va a corregir la actitud de las mujeres. Así que el próximo domingo puede ser, pues cuando me toque otra vez predicar, vamos a hablar acerca de la adoración corporativa aplicada a las mujeres. Pero Pablo está diciendo que como iglesia lo primero que tenemos que ser es intencionales en nuestra oración por todos los hombres y por los gobiernos. ¿Sabes? Como iglesia, o sea, como cristianos individuales, tú y yo tenemos libertad política. Es decir, a ti te puede gustar un partido político más que a mí y podemos tener diferencias en cuanto a la política y eso no debe crear división en la congregación. Podemos tener libertad para escoger uno u otro que pensemos que representa mejor los valores cristianos. Hay completamente libertad para eso. Para lo que no hay libertad es para dejar de orar por los gobernantes, independientemente que sean de tu partido o no. Para eso no tienes libertad. Ah, no, yo oro por este presidente porque este presidente es del partido que me gusta. No, amado. Tienes que orar por todos los gobernantes. Porque tu identidad no está en tu etnia, ni raza, ni idioma. Tu identidad está en Cristo. Tu identidad no está en un partido político. Por lo tanto, la labor de la iglesia es orar por los gobernantes, quien quiera que sea. Y tú puedes estar más a favor o en contra de este gobierno, eso es indiferente. Pero desde este púlpito se tiene que orar por todos los gobernantes, quien sea que haya ganado las elecciones. Y debemos orar para que el Señor les dé temor de su nombre. Que el Señor permita que gobiernen con justicia y equidad, no buscando su beneficio personal, sino el beneficio del pueblo. Esa debe ser nuestra oración. Siempre con la propagación del Evangelio en mente. Así que en primer lugar, públicamente la iglesia debe interceder por todos los pueblos, incluyendo las clases sociales. Esa es la primera aplicación de este texto. Por eso, cuando Peter y yo tenemos que hacer la oración pastoral, oramos por personas de otras naciones. Oramos por los conflictos y la guerra para que haya paz, pero también para que conozcan al Señor. Oramos por la plantación de las iglesias en distintas partes de Madrid para que personas de otras naciones puedan conocer a Jesucristo. Oramos por otras iglesias que están en distintos barrios donde hay personas de otras nacionalidades. Oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares que no conocen al Señor. Pero en segundo lugar, este texto también nos corrige la actitud que tenemos al momento de orar. Y nuevamente esto es quizás más para los hombres en la congregación. Porque los hombres son los que dirigen la oración pública en medio de la iglesia. Y Pablo dice al final de este texto en el versículo 8 lo siguiente, y esta es una aplicación directa. Por tanto quiero que en todo lugar, y esto quiere decir en todo lugar donde la iglesia se reúne públicamente como congregación, los hombres oren levantando manos santas sin iras ni discusiones. Por lo tanto, todo hombre que tenga el privilegio y el honor de guiar a la iglesia en la oración pública, tiene que tener una actitud no de altivez, ni de orgullo, ni de división, sino una actitud humilde,
de santidad sin ira ni contiendas. Si venimos a orar aquí pensando que sabemos todas las cosas y que tenemos razón en todas las cosas, amados hermanos, esa es la actitud incorrecta. En tercer lugar, igualmente para los hombres, prepárate para orar. Nuestra iglesia debería tener una expectativa bíblica de ver hombres liderando. A todos los hombres de la iglesia yo les quiero decir algo. Mi expectativa es que cada uno de ustedes esté preparado para liderar la iglesia, en carácter y en formación. Eso no quiere decir que todos van a ser pastores, porque no todos tienen el llamado. Pero todos los hombres deben liderar, en casa y en la iglesia. Y esa es la expectativa bíblica que tiene el Señor sobre nosotros. El hombre debería tener conciencia de que cuando yo estoy en la iglesia, aunque no sea pastor, Dios me ha llamado como hombre a un rol de liderazgo. Y aunque no sea en la iglesia, en el culto público, sí es de tu casa y de tu hogar. Así que mi expectativa es que todo hombre de esta iglesia lidere. Si tú no te preparas para orar con tu familia, para guiar a tu familia en oración y en la lectura de la Biblia, ¿cómo pretendes hacerlo en el culto público? Finalmente, amados, y esto es para todos, la inclusión del Evangelio debe reflejarse en nuestras vidas. La inclusión del Evangelio tiene que reflejarse en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es un Dios que recibe a todo tipo de personas. Me pregunto si nosotros somos cristianos que reciben a todo tipo de personas también. Si acaso esa misma oportunidad que me dio Dios a mí de ser incluido en su pueblo, sin yo ser merecedor absoluto en nada, recuerda, siendo enemigo de Dios, Dios te aceptó y te adoptó. Mi pregunta es, si nosotros como cristianos somos clasistas. Y no estoy hablando de teoría de la raza y nada de esos movimientos, estoy hablando de nosotros que pensamos que hay personas que nos agradan más que otros y a veces somos más intencionales con unos que con otros. Sin saber si Dios está poniendo a una persona en mi camino para que yo le predique el Evangelio. La mayoría de nosotros somos inmigrantes en este país. Y amados hermanos, a veces venimos aquí con una actitud de no, yo soy venezolano. No, amado, tú eres cristiano. Y si Dios te ha traído a este país, no es para que formes un gueto con los de tu nacionalidad. No, es para que te inmerses en la cultura, te hagas parte de la cultura, en otras palabras, te españolices y les prediques a los españoles. Conozco muchos cristianos que al llegar aquí es como, wow, pero es que en mi país se hacen las cosas diferentes. ¿Qué más da? Dios te ha traído aquí por un propósito, que seas luz y sal. La pregunta es, ¿acaso tu vida refleja la inclusión que nos llama el Evangelio? Y digo España porque estamos en España. Pero puede ser con los chinos, puede ser con cualquiera, amado. Mi pregunta es, ¿tu vida refleja la inclusión que llama el Evangelio? Cuando las personas van a tu casa, ¿puede ser considerada una casa de oración para todas las naciones? ¿Puede ser considerada una morada para todas las naciones que vengan a ti y escuchen la palabra de Dios? Obviamente es una aplicación para la iglesia, pero también para tu vida. Todas las personas que están en contacto contigo deben sentirse incluidas de alguna manera. Deben sentirse aceptadas y recibidas y guiadas a Cristo. No es aceptarlas y dejarlas en el estado pecaminoso, es recibidas y guiadas a Jesucristo. Los que comparten contigo. ¿Eres intencional en hacerte como los demás, como dice Pablo? Que se hizo igual que todos para ver si ganaba por algún modo a todos. Y finalmente, hermanos, vamos a hacer una quinta. Ora e intercede por los gobernantes. Y esto quiero hacerlo a título individual. Sí, lo hacemos públicamente,
Pero también como cristianos tenemos ese llamado. Dios nos ha llamado a someternos a todas las autoridades porque son puestas por Dios para gobernar. Pero también nos ha llamado a obedecerles y a orar e interceder por ellos. ¿Cuántas veces oras por tu nación? ¿Cuántas veces oras por esta nación? Por los gobernantes. Y dile, Señor, ten misericordia de Pedro Sánchez. Señor, ten misericordia del rey. Señor, ten misericordia del gobernante, el presidente de la comunidad autónoma donde vivo. Ten misericordia de todos los alcaldes y todos los concejales que están en mi pueblo. Sálvalos, Señor. Dios no solamente te ha llamado a orar por tu vecino, que sí, sino por los que están en la autoridad también. Amados, la verdadera inclusión se encuentra en el Evangelio. Un evangelio que muestra que nuestro Dios quiere salvar a todo tipo de persona, de todo contexto, nacionalidad y edad. Y mi oración es que esa misma inclusión que hace el evangelio sea reflejada en tu vida. Y que tú sientas la urgencia de alcanzar a las personas de todo pueblo y nación, porque Mateo 28, 18 es para ti y para mí. Así que el Señor nos ayude tanto en nuestra adoración corporativa como en nuestra vida individual a reflejar la inclusión bíblica. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, tú eres un Dios que no hace acepción de personas. Eres un Dios que no estás interesado solamente en un grupo selecto de una etnia o de una raza y un color y un idioma. Hay otras religiones que sí, Señor, que enseñan que para poder ser parte de tu pueblo tienes que volverte como ellos. Tienes que ser un monje o tienes que hablar árabe, pero ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios que se complace en salvar a personas de todo pueblo y nación. A personas de toda lengua, de todo tipo. Tú eres el que verdaderamente quiere la inclusión para tu pueblo. No una inclusión como la del mundo aceptando conductas pecaminosas. No una inclusión falsa promoviendo agendas que son diferentes a tu diseño, sino una inclusión real que adopta al pecador y lo transforma en su corazón. Que siendo enemigos, tú nos recibes como hijos tuyos. Que despreciando tu nombre, tú nos acercas a ti y nos haces tuyos. Esa es la verdadera inclusión del Evangelio, un Evangelio que es para todos, mi Dios. Y por eso yo te quiero glorificar y agradecer. Pero también te quiero pedir que esta iglesia sea una iglesia que predique ese Evangelio a todas las naciones. Que entendamos la urgencia y el deseo que tú tienes para todo tipo de personas. Y que como lo hizo Pablo, que se hizo partícipe del Evangelio, también lo podamos hacer nosotros. Buscando puntos de encuentro, siendo intencionales, estratégicos, para lograr entrar y poder predicar la buena nueva de salvación. Y ya el resultado, Dios, queda de tu parte, porque podemos garantizar que a quien tú quieres salvar, tú salvarás. Por eso toda la honra y gloria es para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.